El diodo ideal. En una tubería, una válvula es un dispositivo que permite al líquido fluir solamente en una dirección y bloquea la circulación en la dirección contraria. Es como una válvula en el corazón, como la mitral o la tricúspide, la aórtica o la pulmonar. Aquí vemos algunas válvulas de corazón artificiales. Hasta en una vena existen válvulas que permiten que la sangre fluya solamente así, pero la bloquean si trata de fluir en su dirección contraria. En circuitos eléctricos conseguimos una utilidad para válvulas eléctricas. Es un dispositivo que permite a la corriente fluir solamente en una dirección. La llamamos un diodo. Eso es una válvula eléctrica. Y las preguntas que surgen en nuestra cabeza es: ¿y cómo se ve un diodo? Y segundo, ¿qué símbolo vamos a usar para representar a un diodo en un circuito? Más, ¿cómo son las polaridades de corriente y de voltaje para un diodo? Y finalmente, ¿cómo se comporta? ¿Cuáles son sus ecuaciones voltaje contra corriente o corriente contra voltaje? Todas esas preguntas merecen ser respondidas. Aquí tenemos el diodo que vamos a encontrar con más frecuencia en nuestros laboratorios de diseño. En ese diodo distinguen una banda plateada en esta zona que les indica que los dos terminales del diodo no son equivalentes. Tienen nombres diferentes y funcionalidades distintas. Este de acá se llama el ánodo y el que está cercano a la banda plateada se llama el cátodo. Bien, el símbolo que vamos a utilizar para el diodo tiene un triángulo y un pequeño segmento de línea en este lado. El triángulo está del lado del ánodo y el segmento de línea del lado del cátodo. La corriente en ese diodo va a permitirse fluir solamente de ánodo a cátodo. Y es por eso que esa dirección de corriente es la que vamos a definir como dirección positiva de las corrientes en el diodo, de ánodo a cátodo. ¿Y el voltaje? Pues el voltaje va a definirse positivo siempre que el ánodo esté más alto en el campo eléctrico que el cátodo. Eso significa que el voltaje del ánodo sea mayor que el voltaje del cátodo. Ese voltaje VD va a ser positivo. Bueno, recordemos, la corriente va a fluir, si hay alguna, de ánodo a cátodo. Muy bien, ¿y qué hay del comportamiento del diodo? El diodo es nuestro primer elemento no lineal, y así que su respuesta voltaje contra corriente no va a tener una sola ecuación como en la resistencia V es RI, o en el inductor V es L de I de T, o en el capacitor I es C de V de T. No, nada de eso. Es no lineal. Recordemos que es un dispositivo ideal también. En vez de tener una sola ecuación va a tener dos. Una para la situación en la que está abierto y otro para la condición en la que está cerrado. La cosa es así. Si la corriente es positiva, eso es, si está fluyendo de A a C, si está cerrado, en ese caso, el diodo se comporta como un trozo de conductor ideal. Es ideal, el voltaje en el diodo es cero. Se comporta como un switch cerrado. Su voltaje es nulo. Sin embargo, cuando está abierto, su voltaje VD es negativo. Repito, cuando está abierto, el ánodo está más bajo en voltaje que el cátodo. Y en ese caso, la corriente en el diodo es cero. El diodo se comporta como un switch abierto, no deja que la corriente pase. Vamos a fijar en la memoria que hay dos condiciones de prueba. Si estamos probando que el diodo está conduciendo, probamos que la corriente sea positiva. Si estamos probando que el diodo no está conduciendo, lo que debemos demostrar es que el voltaje es negativo. Cuando está conduciendo, porque es ideal, se comporta como un trozo de conductor ideal. Cuando no está conduciendo es un circuito abierto. Hablemos un poquito de esta palabra abierto y cerrado. Porque en una casa, cuando una puerta está cerrada, no deja pasar a la gente. Y cuando se abre la puerta, la gente puede pasar. En tecnología eléctrica la palabra se usa al revés y vamos a ver por qué. Tradicionalmente, los primeros switches, los primeros interruptores o cuchillas o como quiera que los quiera llamar, tenían una figura como esta de acá. Aquí venía el cable de entrada, se atornillaba aquí
y el cable de salida se atornillaba en otro tornillo del otro lado del dispositivo. En realidad aquí vemos 3 en tándem. Así que cuando uno bajaba esta palanca, cerraba esos 3 switches y la corriente fluía de la entrada aquí a la salida del otro lado. Y cuando la subía, lo que hacía era que levantaba, abría el switch y cortaba la corriente. Por eso en electricidad, cuando uno dice cierra el switch, es para que pase la corriente, o abre el switch, es para cortar la corriente. Y el diodo heredó esa terminología. Cuando el diodo está conduciendo, decimos que está cerrado, como si fuera un switch cerrado. Y se comporta como un cable ideal porque estamos hablando del diodo ideal. El voltaje a través de él es 0. Cuando el diodo no está conduciendo, entonces decimos que está abierto como si fuera un switch abierto y se comporta como un circuito abierto, 0 amperios porque es un diodo ideal. Veamos ahora esas 2 ecuaciones que representan el comportamiento del diodo ideal y tratemos de representarlas gráficamente. Recuerden cómo eran esas ecuaciones. Cuando la corriente era positiva, el voltaje era 0. Sí. Cuando el voltaje era negativo, la corriente era 0, es verdad. Vamos a ver. Vamos a representar en este eje vertical la corriente en el diodo y en el horizontal el voltaje del diodo. Voltaje positivo, corriente positiva. Muy bien. La primera ecuación decía, cuando la corriente en el diodo es positiva, el diodo está conduciendo y su voltaje es 0. Así, así. Cuando la corriente es positiva que fluye del ánodo al cátodo, quiere decir eso, entonces el voltaje es 0. Exactamente, esa es la primera ecuación, la que representa al diodo cerrado. Y la otra decía, cuando el voltaje en el diodo es negativo, cuando el ánodo está por debajo del cátodo en voltaje, entonces esta corriente es 0. Y ahí tenemos la característica corriente contra voltaje en el diodo ideal. Pues estamos listos para resolver un pequeño ejercicio, hora de una sesión de tutoría. El circuito es este, un circuito sencillo con una fuente de voltaje 15 voltios entre este punto y este nodo de referencia al pie de la figura, un solo diodo y 4 resistencias. Y la pregunta es, bueno, ¿ese diodo está abierto o está cerrado? Y la respuesta es, pues no sé. ¿Cómo que no sabe? Sí, no sé. Tengo que resolver el circuito para ver si está abierto o cerrado. Y usted me dice, ya va un momento. Pero para resolver el circuito, usted necesita saber si está abierto para representarlo como un circuito abierto o cerrado para representarlo como un alambre. Pues es cierto. Y lo que hago es adivino. En realidad, con mucha práctica uno llega a predecir aproximadamente cómo va a estar, sobre todo en un caso sencillo de un solo diodo. Pero en circuitos más interesantes tenemos tantos diodos en que adivinanzas es lo único que podemos hacer y el análisis se presta perfectamente para un programa de computadora. Pero resolvamos este. Ese circuito, si ese diodo está cerrado, lo representamos al diodo como un cable, así. Y si está abierto, lo representamos como un circuito abierto. Así que vamos a suponer cómo está. Y dice, ¿y eso? Y después que haga la suposición, ¿cómo va a saber si está en lo correcto? Pues recuerden que tenemos 2 ecuaciones para probar esas condiciones. Si está abierto, el voltaje en el diodo debe ser negativo. Si está cerrado, la corriente en el diodo debe ser positiva. Sí es verdad, sí es verdad. ¿Y cómo era el voltaje positivo? Bueno, que el ánodo estuviera encima del cátodo en voltaje y la corriente era positiva cuando circulaba de ánodo a cátodo. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar y lo que voy a hacer es suponer que está abierto. Suponga que no está conduciendo. Vamos a resolver el circuito y a verificar que el voltaje BD es negativo. Este voltaje. Vamos a calcularlo y a asegurarnos que es negativo. Y si no es negativo, pues nada, que nos equivocamos. Y tenemos que empezar otra vez con el diodo cerrado. Pues trabajemos.
En un caso como este, por supuesto, inmediatamente usted dice, no. Si este circuito está separado del de la derecha, usamos un divisor de voltaje para determinar el voltaje del ánodo, un divisor de voltaje para determinar el voltaje del cátodo, y así podemos calcular VD como VA menos VC. Pero no lo voy a hacer así. Por uniformidad voy a usar un método más general, un método nodal modificado. Voy a llamar a este el nodo 1, a este el nodo 2. Y aquí he definido las corrientes en esta rama, en esta y acá, que son direcciones arbitrarias, por supuesto. Y al final vamos a calcular el voltaje en el diodo VD, este voltaje. Escribamos la ecuación de corrientes de Kirchhoff para el nodo 1, esta de aquí, que dice corrientes que entran 15 voltios menos V1 dividido entre 2 kilos. Y eso es igual a la corriente que sale del nodo V1 menos 0 entre 3 kilos. De esa ecuación resolvemos por el voltaje 1, que es el voltaje del ánodo directamente. Y usted me dice, pero eso es lo mismo que un divisor de voltaje. Pues sí, pero no importa. Y ahora escribimos la ecuación de corrientes de Kirchhoff para el segundo nodo. Esta que dice corriente que entra es 15 menos V2 entre 3 kilos. Igual a la corriente que sale, V2 menos 0 entre 3 kilos. He simplificado kilos en las resistencias en los denominadores porque aparecía en todas partes. De aquí resuelvo por V2, que es 7 voltios y medios, el voltaje del cátodo. Pues usted me dice inmediatamente, el ánodo está más alto que el cátodo. Sí, el voltaje en el diodo es voltaje de ánodo, 9 voltios, menos voltaje de cátodo, que son 7 voltios y medio, son 2 voltios y medio. Eso no es negativo, ni aquí, ni en Pekín. Como el voltaje en el diodo no es negativo, el diodo no está abierto como habíamos supuesto, hemos adivinado mal. Eso significa que tenemos que echar para atrás y resolver el circuito de nuevo con el diodo cerrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora suponemos que el diodo está cerrado. Vamos a resolver el circuito, a determinar esta corriente en el diodo fluyendo del ánodo al cátodo y verificar que esa corriente es positiva. Y usted dice, pero si ya probó que no estaba abierto y solo tiene un diodo, pues no le queda una de dos. Si no estaba abierto, está cerrado. Sí, pero por disciplina vamos a probar que efectivamente está cerrado. Bueno, esta es la corriente que quiero calcular y verificar que es positiva, quiero decir, que fluye del ánodo al cátodo. Usamos método nodal, el único nodo aquí, todo este, nodo 1 lo llamo. Otra vez las corrientes de ramas están definidas arbitrariamente y escribimos la única ecuación de corrientes de Kirchhoff para ese único nodo. Corrientes que entran, esta de aquí arriba y esta de aquí arriba, estas son estas dos. Y corrientes que salen, esta de aquí abajo y esta de aquí abajo, ahí tienen. Resolvemos por el voltaje V1, nos da 8 voltios y un tercio con respecto a esta referencia. Y usted dice, bueno, pero lo que quiero calcular es esta corriente fluyendo de la izquierda hacia la derecha por el diodo, representado por ese cable. ¿Cómo lo calculo? Bueno, una manera sería, puede calcular esta corriente, que es esta, ella conoce V1. Puede calcular esta corriente de abajo, que es V1 entre 3, y usa la ley de corrientes de Kirchhoff, KCL, en este nodo para calcular aquí, o usa KCL en este otro nodo, que es lo que voy a hacer. Sí, aplico aquí. Determino esta corriente IA. 15 menos V1 entre 3 kilos, esos son 2 miliamperios y un tercio. Y esta corriente de abajo son V1 entre 3 kilos, esos son 2.7 miliamperios. Y digo, yo puedo aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff aquí en este punto y decir, la corriente de diodo más la corriente A es igual a IB. De ahí despejo la corriente de diodo y me da efectivamente positiva, lo que confirma nuestra suposición de que el diodo estaba conduciendo. ¿Y qué pasa si tenemos más de un diodo? Bueno, si tuviéramos dos diodos, digamos, sabemos que pueden estar los dos diodos abiertos, el de la izquierda abierto y el de la derecha cerrado, o viceversa, o ambos diodos cerrados. Tenemos 2 a la 2 posibilidades. Y si tenemos 3 diodos,
Bueno, en ese caso tenemos muchas posibilidades más. Tenemos 2 a la 3 posibilidades. En general, tenemos 2 a la n posibilidades cuando hay n diodos presentes en la red. Y con esto terminamos esta primera sección, el diodo ideal. Los espero en nuestra próxima sesión. Gracias.